Nuevamente Shalom y sea que el Ruach de Yeshua, nuestro Redentor, nuestro Elohim, nuestro Adonai, sea con todos nosotros en esta nueva ocasión donde vamos a continuar con la historia de Mefiboshet, la historia de las generaciones de Israel. Estamos compartiendo la parte 4 y hemos estudiado los primeros 3 versos hasta la fecha. Vamos a continuar con un verso más, ¿vale? Abrimos esta cuarta sección reflexionando sobre lo que hemos estudiado en la parte 1. Vimos que a causa de ciertas circunstancias independientes a la voluntad de Mefiboshet, este llegó a ser una persona carente de todo. Las circunstancias de la vida lo llevó a vivir en un lugar que no le correspondía, estando lejos de los privilegios de la realeza, lejos de lo mejor que la vida puede ofrecer. Como la realidad física que nos revela esta historia tiene una perspectiva espiritual, hemos dicho que Mefiboshet es una imagen igual al ser necesitado de la redención como la nación de Israel, que se encuentra en la misma situación que Mefiboshet. Vamos a ver uno de los muchos versos donde Mefiboshet, es decir, Israel, anda lejos del palacio real. Recuerdan que en los títulos que tenemos es cómo llegar de Lodebar al palacio a vivir nuevamente en un palacio real, porque la vida llevó a Mefiboshet, las circunstancias de la vida, desde el palacio real a vivir en Lodebar. ¿Vale? Este estudio se dedica a ver la parte de esperanza, la perspectiva de la restauración, no tanto las circunstancias de la caída, eso lo hemos visto en el primer lugar, no nos centramos en el mal, sino tratamos de sacar provecho del bien. Así que es aquí donde nos centramos. Vamos a ver cómo de Lodebar se puede volver a vivir en un palacio real. Pero bueno, hemos dicho, Mefiboshet es un símbolo de la propia persona, puede ser de los tribus de Israel. Y en este caso quiero compartir, traer delante de ustedes una cita donde es Mefiboshet o lo usamos como metáfora para describir se refiere a Israel. Israel anda lejos del palacio real, como Mefiboshet, y lejos de las mejores condiciones de vida. Ahora, si tú, como yo, aunque hemos estado lejos en otro tiempo, ahora estamos cerca de las bendiciones de la vida, como príncipes del reino de Israel, disfrutando de los manjares que nuestro Elohim Redentor nos brinda. Bueno, alusión a David, ya esto es el tema que vamos a ver más adelante, pero ya hablando un poquito en perspectiva, si nosotros ya podemos disfrutar de estos privilegios de ser un príncipe en el reino de Israel, no debemos olvidar que la suma de nuestro pueblo aún está donde antes estábamos nosotros. ¿Dónde? Pues entre las naciones gentiles. Y por ende no podemos estar a la espera de brazos cruzados. Como hemos visto desde el verso 1, el pensamiento es bueno, la acción es lo mejor. O decir, el pensamiento es bueno siempre y cuando se pone por obra. Muéstrame, dice en los escritos apostólicos, muéstrame tu fe a través de los hechos. Así que viendo tus hechos, veo qué es lo que cree. Ezequiel, capítulo 34, Ezequiel 34, verso 6. Dice, mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. ¿Quién está hablando? El pastor de Israel, el Elohim viviente, el Elohim de Israel. Vamos a leer esta cita en otro orden. Mi rebaño, dice, mi rebaño anda errante. ¿Por dónde anda? Es la pregunta que se pone, es una pregunta razonable. ¿Por dónde anda este rebaño errante? Pues la misma escritura nos declara, disperso por toda la superficie de la tierra. ¿Vale? Entonces, Adonai dice claramente, mi pueblo, que es su rebaño, él es el pastor, el rebaño es Israel, nosotros somos ovejas de su prado, debemos serlo. Y si somos descarriados, pues obviamente aquí manda por nosotros para traernos de vuelta a su redil. Mi rebaño anda errante, disperso por toda la superficie de la tierra.
¿Qué lugares en concreto? Sería una pregunta razonable. ¿Por qué? Porque las escrituras igual nos da referencias. Esta cita es como un instrumento de investigación. Es un caso de, como hacen los médicos forenses, ¿no? Buscan las pistas. Así que las preguntas tiene propósito de llevarte a la siguiente pista. Mi rebaño anda errante. ¿Por dónde? Por toda la superficie de la tierra. ¿Qué lugares en concreto? Pues los montes y los collados. ¿Por qué siguen por allá su rebaño? Cuando ¿dónde debería estar? Pues en su tierra que Adonai entregó a su pueblo. Pero ¿por qué sigue? Entonces dispersos por los collados y los montes. Bueno, la respuesta sigue aquí en el mismo texto, porque nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Tremendo, ¿verdad? Es lo que dice el Elohim de Israel. No hay quien. ¿Quién va por nosotros? Hay un pueblo, dice uno. Heme aquí, envíame a mí. Bueno, espero que por eso de aquí el Redentor de Israel afirmó, mucho está el campo, ¿cómo dice? Las espigas están maduras, se necesitan. Hay que pedir que salga. Es decir, se necesita que dispongamos el corazón para que así reclamar trabajadores, obreros, que vaya en busca. O personas que se disponga a hacer este trabajo y salga en su busca, ¿vale? Porque sabemos obviamente que aunque en Ezequiel 34 se presente yo iré, sabemos muy bien que Adonai mismo no va a presentarse delante de nadie, sino que Él se presenta mediante sus siervos y mediante un mensaje, mediante un video, mediante una persona que encuentras por la calle o bueno, como se da la circunstancia de la vida. Él va hablando a las personas y los llama a volver a sus raíces. Un monte o un collado alto es un símbolo de algún culto religioso o del poder de alguna nación, ¿vale? Recuerdan que el lenguaje hebreo es muy metafórico. Como hemos dicho, que en este contexto donde aplicamos la historia como metáfora para comprender las realidades espirituales, David es una imagen sobre el Elohim viviente. El Elohim de Israel hace una pregunta retórica para sí mismo, pero que inquieta a las naciones gentiles indagar adentro de ellas. Recordemos, Siba, es decir, Siba, es igual a los gentiles. Así leemos. El texto que damos a continuación es 2 Samuel capítulo 9, es aquí donde nos centramos con el estudio. Verso por verso vamos a analizar, a observar la historia detrás de la historia. Y vamos a ver el verso 4, donde hemos quedado. Hemos presentado el verso 1 en la parte 2, verso 3 y 4, parte anterior, y ahora toca en esta cuarta parte el verso 4. Entonces el rey le preguntó a Siba, ¿dónde está? ¿Queda alguno de la casa de Saúl? Bueno, referente a su interés por el compromiso que tuvo que Johanán y Jonatán, el hijo de rey, el hijo de Saúl. Aquí se le presentó Siba diciendo, sí, queda uno. ¿Dónde está? Pregunta el rey. ¿Recuerdan lo que dijo Siba? Sí, queda uno inválido. Sí, ¿vale? No era lo que le interesaba a David. Como vemos aquí, David aquí no se dispuso. Ay, pobre, qué lamento, que lo siento. ¿Cómo está? ¿Cómo llegó en esta? No hizo una película, un escenario dramático para presentar el mal en cuanto ni siquiera no le interesó cómo está. Él tenía algo que darle a Mefibosheth. No le importaba cómo estaba, en qué circunstancias se encontraba, sino la parte importante es lo que David tenía para él, ¿vale? Es aquí donde tenemos que centrarnos, porque Adonai, aunque compadece la situación donde estamos, no es esto el asunto donde se tiene que centrar una persona, sino en las cosas que Adonai dispone
para una persona para que éstas no se siga compadeciendo de su malestar, sino que se pueda subir a una posición superior a donde, vamos a verlo más adelante, donde él quiere llevarlo, ¿vale? De momento quedamos aquí. Entonces el rey le pregunté, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Esta evidencia es una prueba sobre el futuro cercano donde vamos a ver que no hay posibilidad de que los hijos del pacto quedan o puedan quedar ocultos, aún sean ellos en el más inhóspito lugar escondidos. Enfatizo ese detalle porque hay por aquí fuera, montones fuera de esta comunidad donde compartimos congregación internacional, miren en Torres Yeshua. Hay muchos otros instructores, dichos Morej, incluso judíos, pastores, es decir, Morej son pastores mesiánicos o judaizantes que enseñan que deben esconderse en lugares desérticos o en las cuevas lejos del poder del control global donde pueden hacerse provisiones para un dicho tiempo de persecución. Es lo que enseñan algunos, no desde ahora, sino desde decenas de años. Yo conozco este concepto hace más de 20 años que lo escuché. Y es triste cuando le escuchas esta misma idea en la boca de ciertas personas creyentes en Yeshua, incluso que son judíos, no incluso que dice que viven en Jerusalén, que saben hebreo y toda esta cosa. Te dan más confianza por pensar que está más cerca del Elohim de Israel, pero como la gente confía más en sueños, en visiones, en emociones, en interpretaciones de textos fuera del contexto, que lo usan como pretexto para respaldar su propia imagen y a presentarse a sí mismo como profetas, reveladores de eventos futuros. Entonces la gente, por emoción, da confianza o por ignorancia, da confianza a cualquier palabra en lugar de confiar en lo que está revelado en las escrituras. Bueno, mediten bien en lo que nos revela esta historia en que estamos estudiando, si no quieren ser engañados por rumores y enseñanzas disparatadas. Como pueden entrever el futuro, el SIBA, digamos el Gobierno Mundial Unido, sabrá dónde nos encontramos. El hecho de que SIBA sabía dónde estaba el hijo de su difunto amo no significa que se preocupó por este inválido. Es lisiado, es decir, está cojo de las dos piernas. No hay evidencia que le mostró alguna bondad ni preocupación y que hubo algún buen interés en ayudar al inválido, cuando David mostró una cierta preocupación hacia la descendencia de su amigo. Todo lo contrario, ya vamos a ver de la historia, lo que hizo Ziba fue apoderarse, aprovecharse de su situación y hacerse con sus propiedades. Es un engaño tremendo. Entonces es lo mismo que el gobierno mundial, pues, bueno, es evidente que el gobierno mundial no tiene ninguna buena intención para con el pueblo de la alianza. ¿Y cómo va a tenerlo cuando en realidad el poder del sionismo, quien es parte del conjunto mundial, para no decir que está por encima, lo presenta en Apocalipsis como cabalgando sobre la bestia, que no es la bestia, cabalga sobre ella? Bueno, es aquí donde está el gobierno sionista, se apoderó de las posesiones de Israel. Ahora le reivindica como si fueran suyas. Pero reclamar algo no significa que tienen derecho. Sabemos bien claro, en las escrituras hay leyes en la Torá en cuanto a las propiedades que Adonai entregó a Israel. Es una pertenencia que pertenece al Elohim de Israel, una porción de tierra que él reservó para sí mismo cuando dividió la tierra según sus los ángeles caídos, digamos, y cada uno se le asignó una cierta porción. Reservó a Israel como su parte, ¿vale? Pero como Esaú, es lo que está el sionismo aquí, ocupó el lugar del que consiguió la bendición, como Jacob. Saúl quiso ser, porque no supo valorar su derecho de primogénito, entonces la perdió. Y este derecho se le concedió a Jacob. Pero la actitud de Esaú siempre fue como la de Siba. Apoderarse de un derecho que ya no le corresponde
y ser algo que nunca Elohim de Israel le bendijo ser, ¿vale? Así que por medio de engaño siempre los idumeos o los edomitas, la descendencia de Esaú, quiso reinar, dominar sobre la tierra de Israel, reclamando, reivindicando que son las propiedades, son ser los primogénitos, pero son primogénitos que perdieron derecho. Eso es así lo que gobierna aquí sobre la tierra que es nuestra, un gobierno que reclama un derecho, se apoderó de esa tierra con tirando de los hilos de las Naciones Unidas y con la bendición de las Naciones Unidas se hicieron con esta tierra, ¿vale? Por medio de eh, un trabajo, bueno, bien elaborado. Total, se hicieron con la tierra de Israel como Siba se hizo con las posesiones de Mefiboshet. Bueno, eso más adelante lo vamos a ver quizás. Bueno, ¿dónde sabía Siba que se encontraba este varón inválido? Pues dice nuestro texto, en casa de Maquir, hijo de Amiel. Vale, Maquir, no sabemos quién era este varón o de qué tribu descendía. No hay evidencia concreta en ese sentido, pero lo que sabemos, y esa es la parte más importante, es que era un hombre rico y bondadoso. Este Maquir reflejó cualidades que corresponden a un buen hebreo. En el tiempo de la rebelión de Absalón, esto que sucedió después de la historia con Mefiboshet, después de un cierto tiempo, Absalón se rebeló contra su padre. Absalón era el primogénito de David, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Conocen? En el tiempo de la rebelión de Absalón, David tuvo que huir. Entonces, Maquir se encontró entre los varones que proporcionó alimento a David y a sus hombres cuando se encontraban estos en el desierto de Mahanaim. La historia está en 2 Samuel 17, verso 27. ¿Dónde está la casa de este señor Maquir, hijo de Amiel? Pues en Lodebar. En Josué capítulo 13, verso 24 al 26, se observa que esta tierra pertenecía a la tribu de Gad. Por aquí circulan algunas otras interpretaciones, que este señor Maquir era el descendiente de la casa de Manasés. Otros van por el nombre de Amiel y presenta que estaba descendiente de la casa de Gad. Bueno, en Josué capítulo 13, verso 24 al 26, la evidencia nos muestra que esta tierra fue asignada a la tribu de Gad. No, perdón, Amiel a la tribu de Dan, si no me equivoco. Bueno, total son interpretaciones equivocadas. No hay evidencia, quédese con la idea, no hay evidencia de la descendencia, al menos no la tenemos después de que se perdió las partidas de nacimiento de todos los hijos de Israel, una vez con la destrucción del templo en Jerusalén. Cuando tuvo lugar el terremoto, aquí también quedó dañado, fue destruido completamente los archivos donde se guardaban las cartas de descendencia, de la parentela de todos los hijos que vivían en Judá hace 2000 años. Por ende, hoy no podemos, nadie puede alegar de qué tribu desciende. Asimismo, pues no sabemos de qué tribu era este Maquir, solo se califica como un hebreo israelita por su carácter, por su modo de obrar, por sus intereses que no eran egoístas, es por su forma de trabajar en ese sentido a favor, haciendo bien, ¿vale? Eh, lo importante es saber que esta tierra donde él estaba pertenecía a la tribu de Gad y que el nombre antiguo de Lodebar era Debir, ¿vale? Josué capítulo 13, verso 24 al 26. Aquel lugar hoy se conoce como Transjordania. Es donde se sitúa en nuestro tiempo aquel lugar, Debir o Lodebar. Debir significa lo que está detrás, o igual tiene el sentido de el lugar trasero de una casa. La palabra debir puede ser usada para describir el interior de la persona, la parte que está velada, ¿vale? Si llevamos el sentido del nombre al nivel espiritual, debir o Lodebar, bueno, vamos a ver después lo debir. Debir define a un lugar donde podrá habitar el Ruach del Elohim viviente o de otra entidad. Puede describir un espíritu alegre o uno contrito, etc. Bueno, puede dar muchos ejemplos.
A veces las apariencias engañan la pura vista y por eso las escrituras nos enseñan y nos adiestran a mirar en el interior de una casa, escudriñar los espíritus, es lo que nos enseña, ¿no? Mirar dónde, pues en el lugar interior del alma de una persona, en el lugar velado de un alma, a fin de poder ver y si adentro se halla el espíritu del Elohim de Israel o el espíritu del Elohim de este mundo. De esta forma vemos si un alma rebosa de shalom o que trae obviamente la obediencia a la Torah o la infelicidad y el sufrimiento de un alma contrito que padece a causa de sus propias elecciones o debido a la circunstancia en cual lo arrastró la vida, como era en el caso de Mefiboshet. El nombre Lodebar tiene un significado siniestro, nada atractivo para vivir allí. Era un lugar sin condiciones para vivir dignamente, una tierra árida donde los cultivos no eran propicios, ¿vale? Lo que se entiende a través del significado del nombre, un lugar inhóspito que servía de refugio a los marginados de la sociedad, los lisiados, los perseguidos por los que habían perdido todos sus bienes, para quienes ya no podrían aspirar a un futuro prometedor, etc. Era lugar idóneo para personas que habían caído en alguna desgracia como le tocó a Mefiboshet. Lo debar también significa no palabras. Un lugar donde, según se creía, la palabra de Adonai no llegaba. Lo es un adverbio de negación, significa no. Lo en hebreo es no al español, ¿verdad? Debar, esta palabra se puede entender desde dos perspectivas. Una para referirse a los pastos, y aquí se entiende que la expresión lo debar define un lugar árido, ¿vale? Y el otro significado se entiende como palabras o consejo. El significado de la palabra se refiere a una tierra sin pastos o igual un lugar sin palabras. De aquí se abren dos perspectivas, mientras una se refiere a una necesidad física, la otra se refiere a una necesidad espiritual. Todos nosotros hemos estado en una iglesia donde no había alimento para edificar el espíritu de la persona, el alma de la persona, a fin de llevarlo en la shalom. Iglesias tipo Lodebar, porque aquel lugar no es el idóneo para el crecimiento de la palabra del Elohim viviente. Y por lo tanto, sin la palabra de Adonai, dicha tierra no tiene potencial para producir buenos pastos. Todo es una cadena. En cambio, todos aquellos que aprovecharon la oportunidad de seguir al pastor del pueblo de Israel, él los llevó juntos a su rebaño para que hoy sean testigos de los buenos pastos, lugares de agua viva, donde no hay escasez de la palabra de vida. ¿Vale? Como referencia, ya creo que todos conocemos el Salmo 23, específicamente aquí cité el verso 2, y igual su contraparte en los escritos apostólicos, bueno, la otra sección de los escritos apostólicos está en Juan capítulo 7, verso 37 al 39, sobre, bueno, algunas citas que puedan edificar en ese sentido. Si en el cristianismo no crece el buen pasto porque falta la palabra de vida, ¿dónde se encuentran los pastos verdes? Deberían preguntarse algunos. La respuesta estará más adelante, lo vamos a ver en el estudio, pues, pero aquí la damos en el palacio, ¿vale? Si no hay en el cristianismo pastos verdes, porque el cristianismo es igual a no palabra o no pasto, no consejos, no vida. ¿Dónde se encuentra? Pues en el palacio del rey, junto a él, comiendo a su mesa. Ese es el lugar que deberían buscar todos los moradores de Lodebar. ¿Vale? Pero bueno, sobre esto vamos a leer más adelante cuando vamos a llegar al texto donde fue llevado Mefiboshet. Lodebar era una tierra marcada por la soledad, no comunicación. Y esto con razón, ya que el dolor nos lleva al silencio, sin más palabra. En Lodebar se encuentran muchos a causa de los padecimientos de toda clase y viven
en el temor, en la inseguridad, en desconfianza de uno mismo y de los demás. Así que uno se refugia en la soledad quedándose sin palabra, sin comunicación, muertos en el espíritu, aunque vivos en la carne. Por desgracia, Lodebar incluso puede ser una familia. Lodebar es un lugar donde faltan las palabras de vida, donde Mefiboshet llegó a vivir cargando con su propia vergüenza, Boshet, vergüenza, ¿vale? Para sustituir eh, Meribaal, ¿vale? El nombre de Baal. En lugar de Baal, pues se puso Boshet, como referencia a esta vergüenza. Pero en el caso de este hijo de Jonatán, la vergüenza también era por la situación en cual se encontraba y por encima por su discapacidad, que no podría ayudarse a sí mismo. Entonces siempre necesitaba de una otra persona quien le sustenta, que le ayude, que le sirva, que le preste eh, posibilidad de poder comer, de poder vivir, subsistir. Seguro que conocen a algunos que viven por allí sintiéndose de esta manera. Cuando hablamos de Lodebar, no hablamos solo de un cierto lugar en el antiguo Israel, sino que podemos hablar de un lugar que existe todavía y lo podemos encontrar por doquier en la mente, en las emociones y realidades de muchos. Si no puedes ver esta tierra seca en el alma de las personas que andan sin el Elohim de la vida, puedes ver este lugar en todas las iglesias del cristianismo y en todas las religiones del mundo, como en muchos hogares. Esos son los lugares donde la descendencia de Israel fue ocultada para un cierto tiempo en medio de las naciones gentiles. Un lugar sin pastos verdes, que es una referencia a las bendiciones celestiales. Un lugar donde falta las palabras de vida eterna. No es un lugar muy deseable para vivir para siempre. Solo es un lugar de paso. Lo que sale de la tierra como lo que desciende de los cielos es parte de la máxima bendición que corresponde al hijo heredero, al primogénito en efecto. Este lugar no es para instalarse, Lodebar no es el lugar para instalarse a vivir allí. En cualquier momento debes estar listo para escuchar el llamado cuando el Elohim de Israel, entiendan la referencia a David, por eso vamos a la historia y vemos por comparación, cuando el Elohim de Israel te dirá, sal de allí, vete al lugar que te mostraré. Según se indicó a Abraham, Génesis capítulo 12, verso 1, pues en Apocalipsis 18, verso 4, se repite como referencia a su descendencia, a Israel, que igual vive en un lugar donde no le corresponde. ¿Vale? ¿Dónde vive Israel? En un lugar de donde el Elohim de Israel le llama, sal de en medio de ello, pueblo mío. Bueno, antes de pasar al siguiente verso, bueno, que no lo vamos a hacer, de hecho, no vamos a pasar al siguiente verso en esta ocasión, lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Hay algunas palabras más quiero compartir con ustedes en esta ocasión antes de cerrar este tema. Esa va a ser más corta, solo un verso. Pero hay algunos datos que no quiero pasarlo por alto, un dato que merece la pena observarlo. Tenemos claro que los nombres hebreos tienen su propio peso en cuanto a transmitir ciertas enseñanzas. Así que veamos cómo o qué nos transmite el nombre del benefactor de Mefiboshet en conexión con el nombre de su padre. Si en una escritura se trae el nombre de alguien, no es cosa casual. Entre los posibles motivos, solo es evidente un dato que aporta a nuestro estudio, porque en este contexto hace referencia también del nombre de su padre. ¿Vale? Maquir. El nombre de Maquir fue el benefactor, la persona benefactor, sí, benefactor, ¿vale? Que hizo, que sustentó, estoy cansado, sí, provee alimentos a David y también en lo de aquí a Mefiboshet en su instancia. Y en casa de este Maquir vivía Mefiboshet, según lo encontró Siba.
Este nombre Maquir se refiere a algo que tiene un cierto precio y por ende es vendible. Se refiere a algo que está en venta o que fue vendido o que se vende. Pero eh, no el hecho que se nombra el nombre del padre de Maquir. Vuelvo a reformular. Por el hecho, por el hecho que se nombra el nombre del padre de Maquir, y esto en este contexto eleva el mensaje del nombre de Maquir a un nivel superior espiritual. Se dice que el nombre del papá de Maquir era Amiel. Amiel es un nombre compuesto de Am, que significa pueblo, y El, que es el abreviado del título de Elohim viviente. El significado del nombre es pueblo de Elohim. El caso es que este pueblo del Elohim viviente, un pueblo que tenía un precio inestimable, fue vendido por un par de sandalias, por ejemplo, como se menciona en Amos capítulo 2, verso 6, o fue cambiado por un poco de vino, según se presenta en Joel capítulo 3, verso 3. La maravilla de la justicia revierte el mal actual y presenta el principio ojo por ojo, pero desde nuestra perspectiva. Lo presenta de esta manera, este principio ojo por ojo. Dice Adonai en Isaías 52, verso 3. Ni un centavo recibí cuando, si leo de una cierta edición, me gustó como presenta, ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como esclavos. El esclavo tiene un precio. Ahí lees en la Torah, no por nada se presenta así, ¿vale? Ni un centavo recibí cuando ustedes fueron llevados como esclavos. Pues si no, pues ni un centavo daré ahora que yo los rescate. Por eso la redención no depende del precio del dinero o del oro, sino de la justicia debido a la alianza preestablecida y cuya virtud o en cuya virtud actúa su buen Gesed. ¿Qué es Gesed? Pues la misericordia, la bondad. Cuando el pueblo de Israel fue entregado a las naciones, éstas no pagaron nada por ellos, como era debido. Así que Adonai simplemente sacará a su pueblo de en medio y debajo del poder de las naciones sin darles nada a cambio, solo recuperará lo que es suyo. Hemos visto en la parte anterior, ¿se puede quitar la presa al poderoso? Sí, normalmente no, pero aquí estamos hablando de algo mucho más. No estamos hablando de un poderoso cualquiera, sino del Shaddai, del Elohim de Israel, de el poderoso de Israel. Él reclama lo que es suyo. Entonces, él quitará de en medio de las naciones lo que es suyo. Por otra parte, Maquir es una evidencia de que incluso en el peor de las condiciones en cual se encuentra un hijo del Elohim de Israel, él tiene servidores que se disponen a hacer lo debido hacia los necesitados de su pueblo a fin de brindarles una ayuda para que puedan vivir durante la travesía por lo que es lo de Bar. ¿Vale? Digo así despacito para que entiendan las alusiones. No observen la profecía, no olviden, perdón, no olviden la profecía que aún en la esclavitud y exiliados no faltará el mendrugo de pan y el vaso de agua para los hijos de Israel. ¿Vale? Este mínimo de provisión es una muestra de providencia del Gesed, del esposo de Israel, para su rebelde prometida. Es una alusión al libro de Osea que hemos estudiado. Les invito a que vean esta profecía sobre un mendrugo de pan y un vaso de agua en y también sobre el libro de Oseas, lo que hemos podido estudiar hasta el momento, siguiendo la serie Profecías al Día que está disponible en nuestro canal de YouTube. Aunque hay disponible para los que todavía viven en Lodebar este mendrugo de pan y este trago de agua para que puedan vivir, y aquí hay Maquir quien le pueda suministrar lo básico. Hay un buen, incluso un buen samaritano, haciendo las cosas como es debido en estas circunstancias. Recuerden, el Elohim de Israel tiene una mesa extendida para su hijo, tiene un toro engordado, quiere abrir mesa, presentar mesas, sábanas llenas de comida, de riquezas, incluso en medio del desierto. ¿Vale?
Adonai tiene un festín para quien se dispone a volver. Vamos a ver más adelante. Uno puede vivir en Lodebar o puede comer en la mesa del rey. Solo depende de uno si aprovecha las circunstancias. Nosotros a veces miramos el lugar y nos padecemos de el mal que padecemos en el lugar donde estamos y olvidamos que de donde estamos Adonai nos llama a salir fuera, al menos en espíritu, porque la ley de la redención, la ley del Goel, mostrará que aunque en el espíritu nos saca fuera, el Goel nos va a sacar físicamente. Y es lo que estamos esperando, pendiente, a la espera. Y en esa espera, el texto del Tanaj, la profecía nos indica, aunque tarda, se demore tu espera, porque llegará sin duda. ¿Vale? Es aquí donde estamos esperando la promesa de salir en cuerpo de Lodebar, de este exilio por donde estamos, entre las naciones, cada uno por el país, por donde sea que esté, para volver a estar a nuestra casa. ¿Vale? A nivel del espíritu, muchos hemos salido, hemos dejado, hemos abandonado esos lugares de tristeza. Ya no estamos en ella, no padecemos, aunque en cuerpo sí, pero en espíritu no. Somos libres, como decía Shaul. En espíritu estamos libres, servimos al Elohim de Israel, gozamos de los mejores manjares y de cual podemos también compartir, que de lo que tenemos de aquí compartimos. Ese es el llamado. Fue llamado a recibir para dar. ¿Vale? Para hacer a otros. No olvidar, dice, acuérdate de dónde saliste. No sea que en tu vanagloria, bueno, en tu bien, llegas a vanagloriarte como Israel, como nuestros padres en el pasado. Que no volvamos a repetir esa historia y olvidar de los que están detrás dejándole. No, siempre hay que extenderle una mano. No tenemos que bajar en lo de bar para vivir con ellos, para decir, mira, siento contigo aquí. No, extenderle. Lo mismo que hizo para nosotros Adonai, dice, ve y cuenta lo que yo hice para ti. Ese es el trabajo que hizo la mujer samaritana, no, esa de Samaria, ¿no? La fuente de Jacob. Se fue a contar lo que hizo para ella, lo que le dijo a Yeshua. Hizo su trabajo, poco, pero trajo una gran bendición para muchos. ¿Vale? Entonces, si uno recibe esta mano extendida, ¿dónde está Mefiboshet? Pues está en Lodebar. ¿Vale? Vamos a ver en el siguiente verso, verso 5, qué hizo David. Envió el rey David y le trajo. Bueno, vamos a estudiar más profundo aquí estos detalles en la siguiente parte, parte 5. Va a ser más de lo que yo me imaginaba, pero espero que sea de bendición. Creo que cada detalle es merece la pena, ¿no? Enfatizarlo para que así podamos observar el modus operandi del Elohim viviente, su plan de redención, su procedimiento con nosotros. Y por aquí que no olvidemos que si estuvimos en aquel lugar y Adonai nos llamó a disfrutar de lo mejor, no olvidar que tenemos que volver a extender una mano de ayuda, a actuar como Maquir, actuar como David, sacarlos fuera, llamarlos para que puedan disfrutar igual de lo mejor. ¿Vale? Bueno, shalom a todos, Beshem Yeshua, que todos tengan una feliz semana. Hasta la próxima ocasión donde vamos a seguir con el verso 5. Shalom a todos.